Buenas noches, un gusto saludarlas y saludaros hoy en este gran lunes, inicio de semana. Y como lo saben, pues bueno, ya es costumbre, bueno, se nos va a hacer costumbre estar aquí con ustedes en el seminario Jus Civile. La firma legal SMT Gómez Mol Jurídico les agradece su presencia el día de hoy en una conferencia pues única, una conferencia en la que vamos a estar viendo diversos temas del derecho romano, esto como inicio ya para que nos centremos a lo que va a ser de lleno a la materia civil. En verdad ha habido muchos cambios hoy en base a pues, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ya, pues yo que le calculo que para el año que viene ya va a estar vigente en la Ciudad de México y Estado de México por lo menos, si no es que en otros estados. Y bueno, pues hay que empezar a trabajar ya en lo que va a ser en materia civil, pero bueno, todo tiene un principio. Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que tiene que ver temas de familia en la época romana. ¿Te gustaría saber cómo era el matrimonio? ¿Sabías si existía lo que es la tutela? ¿Sabes cómo trataban la curatela? Bueno, pues vamos a ver esos tópicos el día de hoy de la época romana. Quédate con nosotros hoy aquí en Conferencia Jus Civile. Inscríbete en nuestro canal de YouTube SMT Gómez Mol Jurídico. Déjanos un comentario y dale un like. Muchísimas gracias. También vamos a ver un súper temazo el día de hoy. En verdad, me encontré recordando mis viejas clases de Derecho Civil y bueno, pues un tema que en verdad les va a gustar. Es algo que en verdad no se da, ¿eh? No se dan las diferentes conferencias que dan en otros lados porque son temas únicos. También vamos a ver la comparación, ¿no? De lo que era la tutela en la época romana y bueno, cómo se rige la tutela hoy en día en el Código Civil de la Ciudad de México. También vamos a ver qué dice al respecto de la curatela y un tema al final que tiene que ver con el patrimonio familiar. Bueno, ¿sabían que hay un procedimiento para realizar el patrimonio familiar y qué consecuencias tiene? Pues hoy lo vamos a ver aquí en Conferencia Jus Civile. Soy el maestro Jorge Gómez. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Es una conferencia totalmente gratuita y quien guste participar en grupos vampiro, grupos de WhatsApp donde compartimos cultura jurídica muy padre, en los cuales también se llegan a juntar abogados de otros estados a realizar un exhorto o pedir auxilio en un consejo de jurídico en un tema en concreto. Entonces, esa es la gran importancia de los grupos. Solamente se ven temas jurídicos, está prohibido realizar otro tipo de publicaciones. Y también, si quieren, la presentación que hoy vamos a analizar de derecho romano y ese tema en particular, que es el patrimonio de la familia, pues bueno, suban su correo electrónico para yo poderles hacer llegar la presentación. La presentación de la semana pasada la acabo de enviar hace 15 minutos. Entonces, los que estuvieron la semana pasada y están hoy también, deben de estar ya con ese documento ya en su correo electrónico. Envío cordial saludo a todos los abogados de todos los estados, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Puebla, a todos los que nos visitan aquí en Conferencia Jus Civile, que es una conferencia de ustedes y para ustedes. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Si alguien puede poner su cámara, por favor, o en su caso me pueden poner en el chat si se ve la presentación, nada más pónganme un sí. O háganme con la manita así, los que tengan la cámara, nada más díganme si sí la ven la presentación para dar inicio a la conferencia. Si me escuchan bien también y todo, sí, todo excelente, perfecto, gracias, Eliseo Darío. Si ya se ve bien todo, pues bueno, iniciamos. Derecho familia, esta va a ser la segunda parte. Aquí vamos a ver lo que es, bueno, cómo fue el matrimonio, pero bueno. Empezamos con algunos términos. Discúlpenme, mi traducción de latín no es muy buena, pero bueno, vamos a tratar de nada más señalar los términos que ocupaban en la época romana. Bueno, la manus es la potestad que tiene el pater familia sobre el uxor o sus nueras.
La mujer bajo la manus mariti rompe los vínculos de agnación con su familia para ingresar a la familia de su marido como agnada. De esta manera queda loco filial en lugar de una hija. Si su marido es su iuris o bien loco neptis en lugar de nieta, si su marido es alieni iuris. Entonces, es muy importante, ¿no? Cómo se manifestaban algunas figuras jurídicas que precisamente ese es el análisis de esta conferencia, en las cuales, bueno, nos vamos adentrando a de cómo analizaban sus diferentes sociedades, sus diferentes actividades en familia, bueno, pues en ciudadano romano. Ellos tenían sus propias reglas, tenían reglas muy diferentes que hoy en día obviamente ya no existen, algunas siguen existiendo, pero el punto de análisis es lo que nos va a ayudar a poder comprender ya lo que es un ordenamiento actual. ¿Cómo imaginarse esa sociedad? ¿Qué hechos hubieran pasado para que ellos llegaran a determinar estas reglas, estos ordenamientos? La manus no se produce automáticamente por el matrimonio, sino que se necesita de un acto especial. Entonces, aquí una de las reglas en la época romana, pues precisamente era que si alguien se casaba y tenía unas ciertas características, pasaba a ser, la esposa pasaba a ser parte de la familia del marido y ocupaba el lugar de una hija. Y eso pues desencadenaba otras reglas, ¿no? Por ejemplo, las sucesorias. Y imagínense en esa época, ¿no? Hoy en día no existe eso, obviamente, pero el punto es el análisis que realizamos para que nuestra capacidad de análisis jurídico pues vaya creciendo ya cuando lleguemos a lo que es en materia civil. Una de las ideas de su servidor es que cuando terminemos todo lo posible de derecho romano, empecemos con el Código Civil. Y vamos a empezar desde el artículo 1, o sea, vamos a empezar de cómo se definían, vamos a tocar diversos autores, vamos a, pues todo el código. Ahora sí que vamos a estar todo el Código Civil, vamos a agarrar de principio el Código Civil para el Distrito Federal o Ciudad de México, y de ahí, bueno, vamos partiendo de qué autores, cómo lo definían, con qué apartados. Hay figuras jurídicas que en verdad están en el código y son de las cuales son muy importantes. Ahorita vamos a ver una al final de la conferencia, les va a encantar, ¿eh? Se los juro, yo cuando me regresé a mis cuadernos viejitos, me regresé a mis libros, ahorita que hice esta presentación de Derecho Romano, y me acordé, bueno, ahí está esta figura, ¿eh? Entonces ahorita van a ver cuál es. Bueno, ¿cómo era la situación patrimonial en el matrimonio en la época romana? Había un término, se decía matrimonio cum manu. Si la mujer era alieni iuris, al momento de contraer matrimonio y este se celebraba en cum manu, su situación modificaba, ya que solo se ha operado un cambio de familia. Deja de estar debajo de las potestas de su pater familias para entrar bajo la manus de su marido, como filia familia, o sea, entra como hija de la otra familia. Y bueno, carecía de patrimonio propio. Entonces, esa era una de las figuras del matrimonio, como ya les explicaba. Pues bueno, antes de casar tenía un pater familias y pues ya no va a ser él, ahora va a ser el pater familias del marido. Además de que era considerada ya como una hija y obviamente como tendría otras consecuencias con relación, por ejemplo, a la sucesión. Eso, o otro tipo de situaciones jurídicas, porque tenían un complejo jurídico en la época romana impresionante, ¿eh? En verdad es todo, es por eso se toma en cuenta para el origen del estudio de nosotros como abogados. Es el pilar, es muy importante la materia de derecho romano porque es cuando tu cerebro, tu ingenio, tu forma de recibir los conocimientos, empieza a tener los primeros contactos del análisis de una norma. Estas normas ya no están vigentes, ya es de la época romana,
pero te empieza a ayudar a ver cuál es el contexto, estructura, qué quiere decir, a qué se debe esa situación, te empieza a despertar, pues bueno, pues el conocimiento, la curiosidad, como ustedes quieran llamarle, pero va a llegar el momento en que, pues bueno, ahora ya vas a llegar mucho mejor preparado para Código Civil. Esta misma forma de trabajo lo hemos aplicado ahorita, por ejemplo, en lo que es en materia penal, que en nuestro canal de SMT Gómez Moll Jurídico tenemos. Y bueno, nosotros iniciamos con pequeñas cápsulas primero del sistema penal acusatorio, pero después iniciamos ya nuestra carrera jurídica penal en lo que es la teoría del delito. Ahorita ya empezamos la teoría del delito y este sábado cumplimos con la tercera conferencia del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y bueno, tocamos temas sumamente importantes porque nos vamos a ir artículo por artículo, y lo mismo va a suceder en civil, pero primero vamos a ver lo que es derecho romano. La mujer era sui juris y se establece la manus. Esta se convertía en aliene juris, bajo la manus mariti, y su patrimonio pasará al marido. Las deudas que tenía la mujer se extinguen, con excepción de las hereditarias, de las cuales responde ahora el que adquirió la manus, o sea, su marido. Así, para evitar que el acreedor de la mujer quede desprotegido, el pretor le reconoce la restitutio in entubrum, que significa que de los bienes que tenga la mujer, pues de ahí se va a obtener el pago para ese acreedor, así como una acción útil con ficción contra la mujer que ha quedado bajo la manus y se podrá ejecutar sobre el patrimonio que tenía la mujer cuando era sui juris. ¿Existía esta modalidad? Bueno, pues todos los patrimonio pasa para el marido si llegan a contraer matrimonio, pero si la mujer tenía deudas, bueno, de ese matrimonio que le llegó al marido, pues de ahí puede subsanarse o eliminar esa deuda con el acreedor. Entonces, esa era una figura, imagínense esto hoy en día, pues no pasaría ni en la, no tendría vigencia, ¿no? Entonces, eso pasaba en la época romana. Entonces, eso nos ayuda a poder entender, bueno, qué es lo que pasaba en la época romana y, bueno, pues nos servía de interés de análisis. Si la mujer es aliene juris, continuará impotestate patris, ¿no? Si la mujer es sui juris y no entra bajo las manos de su marido, conservará su patrimonio, ¿no? En este caso se habla de una separación de bienes, en donde cada uno de los esposos administraba su propio patrimonio y dispone de él en entera libertad. Entonces, ¿esto qué nos atrae hoy en día? Bueno, pues hay que acordarnos que existen dos figuras dentro del matrimonio. Cuando una persona se casa, digámoslo así, contrae matrimonio, personas ahora ya por lo que sabemos, por la diversidad y por las nuevas realidades sociales, pues bueno, pues contrae matrimonio, ¿ok? Bueno, existe bajo bienes mancomunados, que es que todo lo que se acumule durante el matrimonio le corresponde a los dos, y lo de bienes separados, que cada quien lo suyo y cada quien va a administrar lo suyo. Pues en la época romana ya existía esa figura. De ahí parte pues esa separación de las figuras en el matrimonio, cómo te puedes tú contraer matrimonio, ¿no? Yo, felizmente estoy casado desde hace ya 18 años, y yo estoy casado bajo bienes mancomunados. O sea, todo lo que haga durante esos 18 años que llevo o más que voy a tener, pues todo lo que hice, pues es mitad y mitad, ¿no? Entonces, ya después que se generen otras cuestiones, ¿no? En este caso, pues, como nuestra heredera sería nuestra hija, ¿no? Nomás tengo yo una hija. Entonces, ya de ahí, pues, ya se conoce, ya tenemos conocimiento de, bueno, cuáles las consecuencias jurídicas en materia civil con respecto a los bienes de procedencia de una sociedad conyugal. Y bueno, pues ya, todo lo demás que es un tema súper interesante, y bueno, nos pasaríamos aquí toda la semana hablando de sociedad conyugal y luego si terminamos hablando de divorcio, ¿no? O de separación conyugal. Bueno, los bienes que la mujer lleva a la casa del marido, como que es el ajuar, muebles, alhajas y vestidos,
y que no sean incluidos en la dote son llamados paraperma, por influencia de las provincias helénicas. De estos bienes se hacía un inventario previniendo su restitución. La jurisprudencia romana no los tenía en especial consideración, pero bueno, existía esa parte bueno, pues tenía la mujer al casarse, ¿no? De muebles, alhajas, vestido, X, Y, ¿no? Pero aquí ya cuando empezamos a analizar el derecho romano, nos sale esta siguiente figura que se llama el dote. Y bueno, ¿qué es el dote? Pues ahora sí que nos avanzamos en lo que es ahorita la conferencia y ahorita más adelante lo vamos a ver. Donaciones intervieron, bueno, el nombre, ¿no? Las donaciones entre marido y mujer estaban prohibidas. Hoy en día, pues eso no existe. Sí se puede realizar donaciones. Más tarde se reitera la prohibición a fin de que no parezca que se compra la paz conyugal con dinero, ni venga a caer en pobreza el mejor de los dos y se enriquezca el peor. Bueno, son figuras que fueron acercándose, fueron cambiando con relación a cómo fueron avanzando las actividades sociales en Roma. Si nos pusiéramos a analizar todos los cambios y en base a qué se hicieron, pues nos tardaríamos aquí, yo creo que unos 5 años y haríamos hasta un doctorado en Derecho Romano. Es súper interesante, es muy padrísimo, pero sí nos llevaría mucho tiempo en hacer un análisis. Bueno, cómo era la vida social, cuáles eran los comportamientos, qué figuras se fueron encontrando o cambiando en su época, ¿no? Después se suaviza el vigor de la prohibición, con lo cual establece que se considera conválida la donación cuando el donante muere sin haberla revocado. Sin embargo, se permitieron las donaciones en mortis causa o para el caso la disolución matrimonial. Entonces ya empieza a haber figuras del matrimonio y bueno, también sus consecuencias, ¿no? ¿Qué puede consecuencias con los bienes, con el patrimonio? Cómo era el cambio, cómo formaba parte de la familia. La familia era un círculo esencial en la época romana, era algo que para ellos tenía un significado muy alto, ¿no? De ahí pues el paterfamilias. Bueno, pues llegamos a lo que es el dote, lo que yo les platicaba. Dote, lo dote es un bien o cantidad de bienes que la mujer o uno tercero entrega al marido. Entonces eso es un dote. Para ayudar a las cargas del matrimonio, así le llamaban, ¿no? Se llama am sustenti onera matrimoni, ¿no? O sea, como en latín, pero bueno. ¿Qué constituye ese dote? La dote, la dote puede constituirse antes o después del matrimonio. Fíjese qué interesante. Cuando se ha constituido antes el dote, o sea, es como que preparándose para tener matrimonio, ¿no? Están preparando para casarse, ¿no? Entonces tenemos que la dote puede constituirse antes o después del matrimonio. Como se ha constituido antes, su validez quedará supeditada a que se celebre el matrimonio. Es obvio y tiene toda la lógica. Si tú preparas un dote en el cual son bienes que se le van a entregar al marido antes del matrimonio, pues va a tener validez ese dote hasta que se crea la figura del matrimonio. Ya que el dote siempre constituye matrimonio y causa. Si no hay matrimonio, se entenderá constituido el dote y podrá exigirse su restitución por medio de la conditio. Entonces, ya existía en la época romana que podían realizar la entrega de esos bienes de la mujer, de la esposa, digamos, al esposo, al marido, antes del matrimonio. Y en el caso de no realizarse, pues hay un procedimiento para que esos objetos se restituyan. Pero ya había esos tipo de formalidades, pues un poco ya hoy no existentes, ¿no? Pero imagínense qué habrá pasado en la sociedad para que pudieran llegar a ese ordenamiento legal. Antes, por ejemplo, se casaban y no había dote, ¿no? Y de repente se dieron cuenta que a lo mejor las familias no se desarrollaban, las familias no generaban algún comercio o algo para subsistir y a sus hijos. Entonces dijeron, bueno, si la mujer tiene algo, tiene bienes y puede entregárselo al marido para que pueda crecer esa familia, pues
crearon esa figura jurídica. Entonces, imagínense, imagínense si nos fuéramos a cada una de ellas y darles una explicación de razón conforme se comportaba la sociedad de la época romana, les digo, nos estaríamos aquí un año. Sería muchísimo. Datio dotis es la entrega inmediata y efectiva que realiza el mancipatio in iuris sessio. Esta constitución puede realizarla pues cualquier persona, ¿no? Es una forma de los dotes, o sea, los dotes van siendo diferentes según las circunstancias. Tenemos la dictio dotis, esta forma era la más frecuente, se reservaba a la mujer si era sui iuris, a su padre o abuelo, e incluso podía realizarla el deudor de la mujer, con autorización de ella. Se celebra antes del matrimonio, frecuentemente en las esponsales, que fue lo que vimos la semana pasada, que son las esponsales, son las promesas del matrimonio, algo también una figura pues muy diferente a lo de hoy en día, ¿no? Consistía en una promesa unilateral. El aceptante debía estar presente, aunque solo el constituyente hacía la declaración. Entonces había los dotes antes del matrimonio o cuando se realizaba el matrimonio. Promisio dotis es la promesa de dotar hecha en forma de stipulatio. En este caso, el constituyente hace la promesa y el aceptante expresa su conformidad. Se realiza mediante una pregunta seguida de una respuesta. Desaparece en la época clásica y es sustituida por la promesa de dotis. O sea, se dice que la dote se hace propiedad del marido, pero también se dice que es cosa de la mujer, ya que ella puede recuperar en caso de disolución del matrimonio. Entonces, bueno, era una característica en el matrimonio, la mujer entregaba sus bienes, el marido los aceptaba, eran actos que tenían que registrar, documentar o de alguna manera tenerlos bien en un procedimiento que tenían en Roma. Y bueno, pues aquí la mujer tenía sus características, o sea, sí daba el dote, pero no podía el marido decir, bueno, pues me lo gasto todo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Sino también se pensaba que pues todavía era cosa de la esposa, cosa de la mujer. Pues esto en aras de que probablemente existiera lo que es la disolución del matrimonio. Bueno, el marido tiene una serie de restricciones sobre ese dote, más o menos como las que acabo yo de señalar. Ejemplo, no puede enajenar o dar en garantía, tampoco puede manumitir esclavos, ¿no? Ya vimos también esa figura, pertenecientes al dote sin permiso de la mujer. Igualmente el marido, pues responde por la culpa de la pérdida de las cosas dotales. O sea, si hay una pérdida, o sea, el marido al recibirlas está restringido sobre esos objetos. Pero aquí lo interesante es que el marido va a responder en alguna pérdida. Esto quiere decir que era responsable de ese dote, y sobre todo si son objetos. Todo esto hace que se pueda hablar de una propiedad del marido sobre el dote, sino más bien de un régimen especial con ciertas limitaciones de los bienes dotales. Entonces, existía el procedimiento, existía el matrimonio, se entregaban los bienes de la mujer al marido, pero de todos modos había una restricción, o sea, que tenía el marido, y sobre todo que ya se formaba parte de que era responsable de lo que iba a pasar con esos dotes. Entonces vuelve interesante estas figuras, porque bueno, pues era lo que existía en la época romana y nos ayuda a abrir nuestra mente a tener un análisis más estricto sobre las normas que hoy se encuentran vigentes. Es por eso que en el estudio que estamos haciendo de derecho romano. Bueno, ¿qué pasa si hablamos de una restitución del dote? Si el matrimonio se disuelve, el pater familias o el constituyentes así lo convino, tendrá acto rex usuria, ¿no? Para exigir la restitución de los bienes dotales. O sea, al disolverse el matrimonio, se tienen que devolver. El marido será condenado en lo que pueda pagar, lo que significa que no podrá ser condenado más allá del monto del patrimonio, sino solamente del puro patrimonio. Beneficio de competencia, los herederos no se van a ver
favorecidos en este privilegio. Entonces, nada más se enfoca a que en una disolución del matrimonio, bueno, pues esos dotes que se entregaron en su momento en el matrimonio tendrán que ser devueltos. Aquí uno habla de que si crecieron, que si son más y que si son menos, no. Lo que dice es que la norma romana establecía que no pueden ser menores y no pueden ser mayores, sino que es el monto único que se entregó como dote en su momento. Si el matrimonio se disuelve por divorcio, la mujer tiene el acto reatio, ¿no? Pero si está bajo potestad, el pater familias la ejercitará con el consentimiento de su hija. Entonces se disuelve el matrimonio, el pater familias puede ejercerla, pero con el consentimiento de su hija. Imagínense, no es como hoy en día se nos ocurrirá que una persona se quiere divorciar, pero le tiene que pedir permiso, o lo puede divorciar su papá, por ejemplo, sea hombre o mujer, que se quiera divorciar, tiene que decirle a su papá, y que su papá le diga, bueno, ¿te quieres divorciar? No, pues que sí, entonces el papá lo pueda divorciar. Imagínense la figura hoy en día, ¿no? Pues sería imposible, ¿no? Pero bueno, vean cómo estaba estipulado en la época romana. Si el divorcio fue motivado por la mujer o por el pater familias de estas, el marido tendrá retener por causa de los hijos, por adulterio o de otras inmoralidades o por gastos realizados las siguientes partes proporcionales del dote. Entonces, fíjense, si había divorcio, había un porcentaje ahí. Si había una causa de hijos, también. Si había adulterio, había un porcentaje y una inmoralidad. Había ese porcentaje que lo podría retener el marido. Bueno, ¿bajo qué casos existe esa parte, no? Tenemos la retención por causa de los hijos. El marido podrá retener 1/6 del dote por cada hijo, ¿no? Sí, sin que pueda sobrepasar la mitad, 3/6. O sea, si tienen 4 hijos, pues no, ya no contaría ese sexto, sino nada más serían 3/6, ¿no? De todo el dote, o sea, la mitad del dote se quedaría con el marido. Retención por causa de inmoralidades graves. El adulterio se considera inmoral grave y podrá retenerse 1/6. Entonces, de ese dote, si hubo adulterio, pues 1/6 se lo va a retener el marido. Un sexto por cada hijo y 1/6 por adulterio. Bueno. Retención por causa de inmoralidades leves, a excepción del adulterio, son inmoralidades leves, todas las demás que consideraban en la época romana, y se retenía 1/8, ¿no? De lo que era el dote. Retención por causa de cosas donadas. Como se ha dicho, las donaciones entre cónyuges estaban prohibidas. El marido puede retener el equivalente de la dote hasta que le sean restituidas las cosas que donara una mujer. Bueno, pues existía la donación, pero estaba prohibida. Pero en su caso, si hubiera existido una donación, pues el marido va a retener, en el momento de la disolución del matrimonio, va a retener la parte que le donó a su esposa. Entonces, imagínense ahí la pelea, ¿no? De las cosas. Si el matrimonio se disuelve por muerte del marido, la mujer tendrá preferencia, ¿no? Contra los herederos. Si el marido había dejado un legado a su mujer, este debía escoger entre la restitución del dote o el legado. No podría tener las dos. Según la disposición pretoria, no puede exigir ambas cosas. Por otra parte, el marido podía alegar a su mujer la dote, en cuyo caso los herederos no pueden hacer alguna acción. Entonces, existía ese dote y ese dote también entraba en lo que era la parte sucesoria, cuando pues existía la muerte de alguno del marido, ¿no? Entonces, ya estamos viendo materia familiar, materia sucesoria, de esto que lo era la parte del derecho romano, que más adelante en otras conferencias, en otros lunes que estamos aquí, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a dar un curso completo de derecho romano, no me importa si vamos a estar aquí hasta diciembre, pero todos los lunes a las 9 de la noche, aquí voy a estar con ustedes, una conferencia tranquila, de relajarnos, de empezar la semana. Sabemos que el lunes es un día un poco
complicado porque cumplimos los pendientes del fin de semana o tuvimos o se nos juntaron los pendientes. Entonces, pues no, es momento de relajarnos con este calorcito que está buenísimo. Aquí yo estoy aquí en el Estado de México, estoy en su casa, en la casa de ustedes, y bueno, el calorcito sí, por eso estoy con camiseta manga corta, así más es tranquilo, porque bueno, pues está el calor a todo lo que da. Disuelto el matrimonio, la devolución del dote deberá ser inmediata, excepto si se trata de bienes fungibles. Bueno, pues aquí ya nos metemos a ver qué es un bien fungible, ¿no? Pues los bienes fungibles son los muebles, ¿no? De los que para hacer uso es adecuado a su naturaleza, ¿no? Una puerta, un sillón, un ropero, esos son bienes fungibles, o sea, es adecuados a su naturaleza y obviamente tienen su vida de uso, ¿no? En este caso, el marido tiene 3 anualidades de plazo para devolver el dote. 3 anualidades, estamos hablando de 3 años. Se le puede pedir que otorgue caución a fin de garantizar el cumplimiento. Fíjense, en esa época romana, pues ya lo tenían en sus preceptos legales lo que conocemos hoy en día como garantía. O sea, no puedes pagar, ok, ¿qué me dejas en garantía? ¿Un carro, una casa? No sé, otro objeto, ¿no? Entonces ya existía ese fenómeno de la garantía en la época romana, tema que hoy en día existe actualmente. O sea, hoy tú puedes generar una garantía, ¿no? Bueno, claro, si tienes algo para dejar de garantía. Si el divorcio sobrevino por adulterio del marido, perderá el plazo de 3 anualidades y si fuera por otras inmoralidades, se reduce a 6 meses. Entonces, tiene 3 años, pero podría entregarlo en 6 años si produjo adulterio el marido. Entonces, ya tenía sus pequeñas restricciones. Disolución del matrimonio. Y ahora vamos a ver quién podía disolucionar un matrimonio. ¿Cómo? Eso lo veíamos de una manera así como lo tenemos presente en lo que es la materia de derecho romano, pero más adelante vamos a ver, bueno, qué pasaba con los procedimientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en lo que es la disolución del matrimonio, bueno, el pater familias antiguamente tenía la facultad de disolver el matrimonio de los hijos sometidos a potestad, pero posteriormente pierde esa facultad, ¿no? Ya con el tiempo fueron cambiando esa figura. Hacia finales del siglo III, bajo el Diocleciano, se concede al marido el interdictum, o sea, para recuperar a su mujer de un tercero o del propio pater familias de estas. Existían esas figuras. Si un tercero tenía a su mujer, la podía recuperar o la podía recuperar del pater familias. Ya existían esas figuras jurídicas que, bueno, eran de la época romana y, bueno, pues se daba a la tipo de sociedad que ellos tenían. Otra de las causas de disolución, pues estamos hablando que por muerte de cualquiera de los cónyuges, ¿no? El marido podía volver a casarse de inmediato y chequen esto, la mujer debía de guardar luto durante 10 meses. El matrimonio contraído sin la espera, aunque válido, acarrearía la infamia para la mujer, para el marido y para quienes consintieron en tal matrimonio. La jurisprudencia funda la espera para evitar la confusión de la paternidad, por lo que se extiende la disposición a la mujer divorciada a un plazo de 1 año. Ustedes pensarán, bueno, ¿qué era lo que pasaba por la mente entre un jurista romano por haber puesto que pues solamente la mujer tendría que guardar luto y no el hombre? Bueno, pues aquí está la respuesta, ¿no? Ellos en su sociedad no querían una confusión de la paternidad. Acuérdense que en esa época pues no había pruebas de paternidad, no se sabía cómo podías tú establecer si era hijo o no de esa familia. Entonces el hombre se podía casar de nuevo, ¿no? Si en caso de muerte. Pero si en el lado contrario, si muere el marido, pues obviamente la esposa tenía que esperarse 1 año para guardar luto, 1 año para después poderse casar, pero en 1 año se puede establecer si estaba embarazada, o sea, se darían cuenta si
si estaba esperando un hijo, si pertenecía a esa familia o no. Y eso para establecer derechos, para establecer cuál iba a ser la condición ciudadana de ese nuevo nacimiento. Entonces, tenía un porqué. Fíjense, es bien interesante hacer este tipo de análisis porque nos abre una perspectiva, nos abre cómo vamos a analizar en un futuro lo que va a ser ya el Código Civil. Y digo, el Código Civil vamos a tener materia como para un año. Yo le calculo un año. Puede ser que nos tardemos menos, pero lo que sí les prometo es que aquí vamos a estar todos los lunes, 9 de la noche, con nuestras clases gratuitas de Derecho Romano y las subsecuentes de Derecho Civil. Entonces es muy padrísimo, acompáñenos por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube SMT Gómez Mol Jurídico, también si gustan subir su número telefónico para pertenecer a los grupos WhatsApp de Grupos Vampiros, el cual yo lo administro, o si quieren subir su correo electrónico para que reciban esta presentación. La presentación de la semana pasada ya se las envía a los que nos estuvieron amablemente acompañando el lunes pasado. Bueno. Tenemos que si alguno de los cónyuges era reducido a la esclavitud o caía prisionero del enemigo, su matrimonio era disuelto, ¿no? Entonces, esas eran las otras dos condicionantes. En esa época romana existía la esclavitud. Entonces, ahí se disolvía si caía en esclavitud uno de los, el marido o el esposo o la esposa. O en su caso, cayera prisionero del enemigo, el enemigo también se disolvía el matrimonio. En ambos casos, la disolución es obvia, ya que no podrían sustituir el matrimonio con un esclavo. Para el caso de cautividad por guerra, el matrimonio no se recupera. Si el prisionero regresa y el otro cónyuge no se ha casado, se tendrá por un nuevo matrimonio si ambos renuevan su consentimiento y no la continuidad del anterior. Entonces había un matrimonio, ellos lo consideraban como que esa era una etapa de ese matrimonio. Existe esta causa de divorcio que sería el de prisionero de guerra, digámoslo así. Entonces ahí se disuelve el matrimonio. Entonces nada más queda con efecto jurídico esa parte. Cuando si llegara a regresar de ser prisionero de guerra, pues tendrían que volver a contraer matrimonio y iniciaba una nueva etapa del matrimonio. Entonces, son figuras, ¿verdad? Importantes que nos pueden dar mucha luz ya al analizar posteriormente las actuales. La pérdida de la ciudadanía disuelve el matrimonio, divorcio, ya tenía esa palabra en el derecho romano, ¿qué era el divorcio? Al igual que el matrimonio, no requiere una forma especial alguna. Basta con que ambos cónyuges estén de acuerdo en disolver el matrimonio, a lo que le llaman el divortium. Bueno, pues esto a qué nos suena, ¿no? Que estés de acuerdo, pues divorcio por mutuo acuerdo, o sea, ya están de acuerdo los dos, no hay ninguno nada que pelear, pues ellos mismos pueden resolver el divorcio. Eso, pues hoy, actualmente sí existe. Repudio de disolver por voluntad de cualquiera de ellos sin que sea necesario hacer una expresión de causa. Se realizaba una notificación ramada o repudio por escrito por un mensajero en una lex que se llama Ley Lulia, exige la presencia de 7 testigos y un liberto que notifiquen el repudio para el caso de divorcio por adulterio. Bueno, el caso de divorcio, pues había que hacerlo una notificación. Ya en la época romana ya se hablaba de una expresión sin causa, ¿no? Entonces ya esto nos invoca a lo de que conocemos hoy como el divorcio sin causa. O sea, incausado. Existía el divorcio en la época romana. A mí, a lo que me deja esto es por qué en México o en algunos países a nivel mundial, ¿por qué no existió siempre? Porque si hacemos memoria, el divorcio incausado de hace unas décadas no existía. Entonces, fíjense, en la época romana existió. ¿Por qué no continuó de esa forma? Épocas sociales diferentes, hoy tenemos otras realidades sociales, eso me queda claro, pero este fenómeno del divorcio sin causa, pues debió de existir siempre.
desde mi punto de vista, claro. Cada quien tendrá su punto y muy respetable. Entonces, fíjense, en la época romana ya existía el divorcio incausado. Bueno, continuamos con nuestro gran conferencia y vamos a llegar a lo que es el concubinato. Pues qué bonita historia, ¿verdad? ¿Cuántos problemas relacionados con concubinato en materia civil se han encontrado o se piensan encontrar, Pues son muchísimos. Y bueno, también cómo se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al concubinato. Fíjense que el otro día estaba yo viendo que había una persona, eso lo vi en una plática, en una conferencia, que una persona estaba casada y luego vivía con otra y se muere esta persona y bueno, pues tenía una pensión. Y obviamente, pues esa pensión, pues todo el mundo pensará, pues con la primera esposa, ¿no? Le va a corresponder esa pensión. Y yo me pregunto, ¿y la otra persona con la que vivía que pudiera establecer el concubinato, aunque muchas legislaciones digan, es que el concubinato no puede existir si está casado, norma que está mal desde mi punto de vista, pues pero logra el concubinato, pues también le toca una porción del sueldo de pensión, ¿no? A los hijos ese no hay tema, ese es directo, pero la concubina, pues ¿a qué va mi plática ahorita? De que desde la época romana existía el concubinato. ¿Cómo lo veía el concubinato? De otra manera, obviamente, una manera muy diferente, pero fíjense cómo lo tratamos. El concubinato en la época romana es la convivencia sexual permanente de un hombre y una mujer. Unión que no era considerada como un legítimo matrimonio, ¿no? Pero existía la figura. Fíjense lo interesante de esto, ¿no? Concubina podría serlo cualquier mujer, solo podía tenerse como tal a libertas, mujeres de baja condición o que hayan ejercido la prostitución. En una palabra, mujeres con las cuales no podía cometerse estupro. Eso lo consideraban los romanos. Por lo común, estas uniones son entre personas de diferente condición cuyo matrimonio está prohibido. Quien desea tener como concubina a una mujer de vida honesta debe hacerlo constatar documentalmente. Entonces existía la figura y se podía crear su constitución. O sea, no solo la existencia de la figura, sino también su constitución, su materialización, ya hablando jurídicamente. Entonces es súper mega interesante, ¿no? En el derecho clásico no le reconoce ningún efecto jurídico, así pues la concubina no participa de la dignidad de su compañero de vida, tampoco obliga a la fidelidad, por lo que la mujer no puede ser acusada de adulterio. Entonces era una actividad considerada, pero que no entraba en alguna otra figura legal como el adulterio, por ejemplo. El concubinato podía coexistir con el matrimonio. Si se trata del marido y la mujer lo tolera, aunque así se trate de luxo, es castigado como adulterio. Los hijos de la concubina se denominan espuri. No quedan bajo la potestad del padre, sino que nacen sui juris. Entonces, fíjense cómo ya se estipulaba un ordenamiento legal a partir del concubinato, que si podía caer en adulterio, cuándo podía y cuándo no, podrían coexistir si la mujer lo tolera, por ejemplo, en el caso de la mujer. Y bueno, pues también tenía un significado los hijos del concubinato. Hoy en día, pues todos lo sabemos, los hijos en concubinato, hijos en matrimonio, pues los hijos tienen derechos por igualdad. Aquí el punto que es de análisis es cómo en la época romana ya contaban con ese fenómeno de concubinato y aquí hace unas décadas, no solo en México, sino a nivel mundial, pues se consideraba que no podía existir concubinato si había matrimonio. Y por muchos años se creó así, ¿eh? Y no me voy a recordar porque pues ya algunos ya tenemos algunos años y los demás antaño pues sabrán cuánto décadas habrá pasado para que hubiera hecho ese cambio, pero ese cambio no sucedía.
todo mundo era diferente. Entonces, permítame un segundo. Ya, tenemos aquí lo que es la tutela, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la tutela. La tutela es una institución creada para proteger a quien por razón de su edad o sexo no pueda hacerlo por sí mismo. Este tipo de área jurídica, digámonos, este precepto de la tutela, pues tiene mucha importancia porque es digamos, un aspecto civil que se debe de proteger a determinadas personas. En la época romana existía la tutela, que ellos lo tenían así como una institución creada para proteger. Ese era el fin en la época romana y hoy debe continuar así. A quien por razones de su edad o sexo no pueden hacerlo por sí mismos. Son sujetos de tutela los impúberes, sui juris de ambos sexos, las mujeres, sui juris sin importar su edad. Solo los varones pueden tener tutores. Entonces, es importante que ese punto, ¿no? En la época romana, pues así lo clasificaron. Bueno. Tenemos lo que son las clases de tutela. Bueno, ¿qué tipo de clases de tutela había? Permítame un segundo, por favor. Vamos a dejar compartir ahorita. Vamos a volver a compartir. Permítame. Recuerden, por favor, subir su correo electrónico si quieren la presentación, subir su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiros. Bueno, ¿qué tipos de tutela? Bueno, tenemos la tutela testamentaria, cuando el pater familias hace la designación del tutor en su testamento. El tutor así nombrado puede rechazar el cargo, ¿no? Te exigía también esa figura. El nombramiento puede recaer en un aliene juris, un latino que no sea juniano o un esclavo, en cuyo caso se entiende también manumitido, ¿ok? Esas son las figuras en las que puede recaer una tutela testamentaria. La designación del tutor testamentario hecha por la madre u otro pariente del pupilo fue admitida para lo que se requiere la confirmación magisterial previa inquisitio sobre la idoneidad del designado. Cuando era el pater familias, en tutela testamentaria, pues recaía en estos supuestos, ¿no? Recaía en el que podía ser un latino, un alieni juris o un esclavo, y se entendía que era manumitido. En la designación del tutor testamentario, pero ahora hecho por la madre, lo tenían que observar primero para determinar si es idóneo esa designación. Entonces tenía que pasar ese filtro, digámoslo así, en lo que respecta a la tutela testamentaria. Ahora vamos con la tutela legítima, ¿ok? Es la que establece la ley a falta de la tutela testamentaria. Hagan de cuenta que no hubo tutela testamentaria, entonces la ley es la que va a determinar. Esta pues difiere inmediatamente, no requiere de nombramiento, según la ley de las 12 tablas, será tutor el pariente más cercano por vía masculina. Si hay varios en el mismo grado, todos serán tutores. Bien interesante esto. El tutor, el legítimo, no puede rechazar el cargo. O sea, la tutela legítima dictada por la ley no lo puedes rechazar. Eso en la época romana. El tutor legítimo podía ceder la tutela a otro agnado, menos próximo. El derecho clásico, al generalizarse para todas las tutelas, el sistema de las excusas, digámoslo así, este derecho solo subsistió para la tutela muliero, ¿no? Un tipo de tutela que tenía diferente en la época romana, pero ellos ya tenían identificado tutela testamentaria, tutela legítima, muy importantes dentro de la vida de la sociedad, porque tenía mucho impacto, ¿no? Sobre todo a quienes debían proteger. Existía la tutela legítima del patrón. El patrón es el tutor legítimo del impúber manumitido. Si el patrón muere, lo serán sus hijos. En una forma similar, es un tutor legítimo de su hijo o nieto emancipado.
Si es un tercero en el que manumite a un filius, a un hijo de familia, in mancipio, a él corresponderá la tutela que entonces se denomina fiduciaria. Entonces, había otras formas de tutela en la época romana donde ya intervenían los hijos, intervenía lo denominado patrón si estaba manumitido y en su caso algún hijo también manumitido, pero tenía la figura de nombre fiduciaria. Entonces, interesante todos estos temas que nos lleva, bueno, ahora nos lleva a las clases de tutelas, ¿no? La tutela magistratual de las que estamos viendo ahorita. Ya vimos tutela legítima, tutela testamentaria, tutela del patrono, la tutela magistratual, que esta tiene que ver pues, con el juez. A falta de las dos anteriores o de las que ya vimos, el praetor urbanus, con la mayoría de los tribunos de la plebe, hace la designación del tutor. Es el llamado tutor atilianus. En las provincias son los gobernadores quienes asumen la función. Durante la época clásica, por disposición de la ley Iulia de et Tititia, también los magistrados municipales tienen esa atribución. Marco Aurelio crea el praetor tutelaris para la ciudad. El tutor magistral no puede rechazar el cargo. Entonces, ya existían otras causas, otros procedimientos, otras personas responsables a falta de las otras tutelas. Cuando las otras tutelas no existían, pues ya llegaba una como tipo jurisdiccional, ¿no? Tipo decir que, bueno, pues ahora el magistrado, el praetor, era el que iba a determinar quién iba a ser el tutor, obviamente, y no podría rechazar el cargo. Ahora tenemos lo que el tutor legítimo y el nombrado por el magistrado municipal deben prometer conservar y administrar rectamente el patrimonio del pupilo o bien indemnizar si ocurre así. El tutor deberá hacer la promesa al pupilo, pero si ese se halla ausente o no habla todavía, estipulará a su esclavo. Si no tiene y es difícil comprarle uno, estipulará un esclavo público en presencia del pretor. El tutor testamentario y el magistratual están exentos de tal obligación, ya que por lo que el testamentario toca, su solvencia y diligencia fue aprobada por el mismo testador. Aquí nos habla, por ejemplo, de que existía cómo son las funciones del tutor. ¿Cuáles son? Estamos hablando de administrar el patrimonio, el cuidado del pupilo, que en este caso es que recae la tutoría y la tutela, entonces, y podrían hasta contratar un esclavo para que ayude, ¿no? Al pupilo y pues diferentes formas, ¿no? Sobre todo de que el patrimonio conservarlo bien. Si hay que indemnizar porque hubo pérdidas, pues eso se encargaría el tutor que pues, es el responsable de esos bienes, ¿no? El tutor tiene la obligación de proveer lo necesario para la manutención y educación del pupilo. Generalmente la madre es la encargada de la educación. La elaboración de un inventario de los bienes del pupilo es obligatoria. Bueno, ¿qué bienes tiene a favor sobre quién recae para hacerte, que va a estar cuidando el tutor? El tutor en su calidad de administrador del patrimonio del pupilo en lugar de dueño, como si él fuese el propietario de invertir el patrimonio pupilar en adquisiciones de inmuebles, préstamos con interés, vender las cosas fácilmente deteriorables y cobrar los créditos a favor de su pupilo. Existía todo ese tipo de figuras. Obviamente que existían ganancias, pero si había pérdidas, el tutor era el encargado de regresar ese dinero o digamos esos bienes que tuvieron de pérdida. Cuando el pupilo infante a menor realiza un negocio sin la autorización de su tutor, solo surte efectos en el que beneficia al pupilo y no en la parte que le perjudica. Así pues, el que contrata al pupilo queda obligado, pero el pupilo no. Fíjense lo interesante de esto. Está un pupilo y él hace un negocio con X persona y no le avisa a su tutor. Si hay un beneficio, ya le queda bien al pupilo el beneficio. Pero si hay una pérdida, el que está obligado o el que pues, sale perjudicado, pues es la otra persona.
no el pupilo. Entonces, hablamos de que si hay pérdidas, pues las pérdidas van a ser para con quien hizo el trato, no para el pupilo. Posteriormente, este rigor se atenúa con el escrito de Antonio Pío, por el cual se concede acción a aquel que contrató con un pupilo sin la autorización. O sea, en este caso, se fue un poco cerrando esa parte de que la persona que hiciera negocios con el pupilo, pues se dé cuenta que tiene un tutor y pues obviamente va a caer alguna sanción sobre de ellos. Ya en eso, pues ya fue más adelante, todos los problemas que surgieron. Bueno, ¿cuándo se acaba la tutela en el derecho romano? La tutela se extingue por llegar el pupilo a la pubertad, por muerte o por capis deminutio. Incluso la mínima del tutor o del pupilo, como el adogratio, deportatio, reducción a la esclavitud, caída en prisión de las manos del enemigo, o la conventimatio de la mujer, por excusa del tutor o por remoción, a causa del ejercicio de, por cumplimiento, la condición o término que se haya supeditado el tutor del testamento. O sea, el tutor del testamentario, obviamente hay un testamento en donde especifican que van a dejar de tutor a una persona, Juan, ¿no? Pero no solamente le dicen eso, sino que también que tiene que cuidar, proteger, educar, diferentes cuestiones aún más del solo hecho de ser la tutela. Bueno, ¿qué consecuencias va a tener de esa tutela? El incumplimiento de las mismas puede dar fin a lo que es la tutela. Bueno, pues esto fue lo que es la tutela del derecho romano. Ya vimos parte del asunto del matrimonio, del patrimonio del matrimonio, y bueno, ahora vamos a ver, bueno, ¿cómo está la tutela en el Código Civil de la Ciudad de México? Bueno, esta se encuentra en el título 9 llamado de la tutela. Y bueno, vamos a leer unos pequeños artículos nada más para que nos demos cuenta de cómo está en el ordenamiento legal vigente. Artículo 449. El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que, no estando sujetos a patria potestad, tienen capacidad natural y legal. O solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos. La tutela puede también tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señale la ley. Entonces, la tutela, primero, o sea, es la guarda de la persona, ¿sí? De los bienes, pero que no existe una patria potestad. Fíjense lo interesante cómo lo especifica el Código Civil. Es una persona que va a estar a cargo, va a tener como cargo otra persona, sus bienes, pero no tiene la patria potestad. O sea, acuérdense que la patria potestad se ejerce cuando pues, tienes papá, mamá, hijos, ¿no? Entonces, es una persona diferente. Fíjense lo interesante de esto. En la tutela se cuidará preferentemente de las personas de los incapacitados. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guardia y educación de los menores, bueno, ya en las modalidades que diga el 413, que bueno, pues ya se verá en su momento cuando veamos nuestras clases de Derecho Civil, del Código Civil. Pues esto es lo que nos anuncia el Código Civil de la Ciudad de México. Había dos términos ahí que los especifica el mismo código, que es una incapacidad natural y que es una incapacidad legal. Tienen incapacidad natural y legal los menores de edad. Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible o que por un estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no pueda gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismo o por algún medio que lo supla. En cualquiera de esos efectos, en cualquiera de esas circunstancias, se va a considerar como una incapacidad legal. Hay infinidad de criterios, diferentes formas de que piensan muchos abogadas y abogados en materia civil, que bueno, pues ya este tipo de manifestación o digamos interpretación
de la calidad legal de una persona cuando ésta tiene una discapacidad, pues bueno, primero, pues es hacer un estudio, ¿no? Hoy en día, hasta donde yo tengo conocimiento, no soy experto en el tema, pero la palabra correcta es discapacidad. Esa sí es eso sí, más o menos me acuerdo. Pero, bueno, hay que entender cuándo se tiene que ocupar esta figura de la tutela. Aquí especifica que puede ser de carácter física, sensorial, intelectual. Pero yo por lo que entiendo, lo que está diciendo el ordenamiento legal, pues bueno, con que uno solo tenga uno, es una incapacidad legal. Porque al final dice, o varias de ellas. Entonces, al decir, o varias de ellas, puede decir que sean en conjunto o nada más sea una. Entonces, es importante que no puedan gobernarse, obligarse, y ya hay cuestiones en materia de discapacidad que sí se necesita un estudio en concreto. ¿Por qué? Hay personas que tienen discapacidad sensorial, física, intelectual, emocional, pero sí responde. O sea, sí puede establecerse qué es lo que la persona quiere, y eso es muy importante, porque puede existir una comunicación y ellas pueden decidir por sí solas, algo que se debe de respetar y se debe de cuidar muchísimo desde mi punto de vista, y eso se llama inclusión. Entonces, es otro tema que también nos llama, ¿no? De lo civil a ese tipo de otros temas que son fabulosos. Bueno, les digo, vamos a leer unos pequeños artículos. Artículo 452, la tutela es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse sino por causa legítima, ¿no? O sea, aquí no se puede eximir de ese asunto, o solo que sea por causa legítima, ¿no? El que se rehusare sin causa legal a desempeñar el cargo de tutor es responsable de los daños y perjuicios que se dé de negativa resultante al incapacitado. Entonces, fíjense, si no cumple, ojo, hay que repararle el daño, responsables del daño. Y aquí puede existir un daño físico, un daño de salud. Y aquí podría tipificarse, si me apuran, hasta, espero que nunca pase, pero puede ser que se pueda tipificar el homicidio culposo, si llegara a fallecer. Entonces ya no estamos metiendo ahora en materia penal y tú me van a preguntar a mí, oh no, maestro Jorge, usted ya está viendo civil, derecho romano, acabamos en civil y ahora acabamos en penal. Pues sí, esa es la idea del análisis de Jus Civile. Vamos a hacer un análisis completo de la norma. La norma ahí está, ¿no? Ahora, hay que verificar si hay alguna inconstitucionalidad, hay que verificar si todavía está vigente, pero pues este fue el código que yo vi vigente. O sea, que esto está vigente. Entonces, eso lo dice el código. Nosotros hacemos la interpretación que debemos hacer y bueno, ¿en qué puede acabar una norma así? La tutela se desempeñará por el tutor o tutores con intervención del curador. Y ya empezamos ahora con curador. Ahorita le continuamos. Curador, el juez de lo familiar, del Consejo Local de Tutelas y del Ministerio Público. Entonces ya hablamos ahora de un Consejo Local de Tutelas. Fíjense qué interesante, ya empezamos a ver otras figuras. Ningún pupilo puede tener más de 2 tutores definitivos, salvo las excepciones a que se refiere el 455. Entonces ya empezamos a ver consejo local, que existe una responsabilidad por daño y perjuicios, si hay algo que hicieron mal o se rehusó el tutor, entonces ya los empezamos a meter en materia de esto de la tutela, ¿no? La tutela se ejercerá por un solo tutor, excepto cuando por concurrir circunstancias especiales en la misma persona del pupilo o de su patrimonio convengan separar como cargos distintos el de tutor de la persona y de los bienes. El Código Civil lo establece muy claro, puede haber una tutela, una para la persona y una tutela para los bienes. Ya lo estipula el Código Civil.
Las personas físicas podrán desempeñar el cargo de tutor o curador hasta de 3 incapaces. Si estos son hermanos o coherederos o legatarios de la misma persona, puede nombrarse un solo tutor y curador a todos ellos, aunque sean más de 3. Entonces, pueden existir varios, existirá una tutela, sí, pero puede ser uno. Uno puede hacerse cargo de todo las personas que lo necesiten, aparte de otro que esté encargado de los bienes. Bueno, pues eso del curador nos hace pensar que llegamos al siguiente análisis en materia civil. Bueno, algunos de los presentes se acordarán de sus clases de civil de qué significa curatela, porque les aviso desde ahorita, la curatela existía en el derecho romano. Desde las leyes de las 12 tablas se establece una protección para los furiosi y los prodigi sui generis. Cura furiosi, ellos los denominaban locos, así lo decían ellos en la época romana. Las 12 tablas disponían que sea curador el afgano más próximo. Y si no hay el pretor hará la designación en Roma, en las provincias, el gobernador, aunque no se instituye una curatela testamentaria. Esa sí no entra en una testamentaria. Si un pater familias nombra curador para su hijo, que ellos denominaban así, se recomienda que el pretor lo confirme. El curator debía de cuidar el patrimonio y de la persona incapaz. Entonces, tenía también esa función en la época romana. En la ley de las 12 tablas establece que se nombre al afgano próximo como curador de aquel que dilapide el patrimonio procedente de la sucesión ab intestato de su padre o abuelo, previa declaración de lo que es un término que ellos decían interdictio bonorum. Y bueno, ya a nos hace llegar lo que es la famosa interdicción, ¿no? Que hoy en día ya es inconstitucional, que esos términos ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia, y bueno, pues esa es ahora sí que la plática del tema con respecto a la interdicción que ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia y de la tutela. Entonces, ¿estarán cruzados esos términos o cómo podremos establecerlos? Pues aquí lo tiene el código. Entonces, es muy importante, por ejemplo, si a ustedes como abogados litigantes les puede llegar un asunto de esta naturaleza, no olviden que esa persona que tiene algunas cuestiones de salud, digámoslo así, bueno, tienes que tú como abogado tener esa sensibilidad. Esa sensibilidad de inclusión que yo le llamo y que debes de entender primero que debe de existir una comunicación. Existiendo una comunicación, esa persona tiene el poder de decidir. Entonces, ese es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿no? El curador del pródigo administra también el dominio, pero no tiene poder sobre el incapaz. Más tarde se nombraría un curador para el que dilapidaba sus bienes, aunque no procedes de su padre o su abuelo. Bueno, pues esa figura de la curatela, pues ya la tenía el derecho romano. El pretor, por su parte, concede un exapio legis, como le llaman ellos, contra la acción de quien obteniendo un provecho fraudulento. Existía pues una sanción para aquellos que fungían como tutores o ya curadores, pues que realizaban un fraude, ¿no? Con los bienes del pupilo. Además de un segundo recurso para el menor que perjudicado con o sin engaño, decreta restituir, ¿no? Cuyo efecto es rescindir el negocio después de analizar el caso en particular. Pues no se establecían presupuestos generales para la cesión o la restitución. Paulo, un escritor de derecho romano, recomendó que no concederla indiscriminadamente, sino en la medida de lo bueno y de lo justo, y evitar así que nadie contratar a los menores. Esto ya pues fue en voz de lo que les habíamos comentado de los negocios que podían hacerse, ¿no? Bueno,
Ya vimos la fuga del curador, del curatela en la época romana. Bueno, ¿qué dice el Código Civil del curador? Bueno, todos los individuos sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legítima o dativa, fíjate, el Código Civil ya maneja tres tutelas: testamentaria, legítima o dativa. Además de tutor, tendrá un curador, excepto en los casos de tutela que ya especifica el 492 y 500 de este código. Pero cada tutor tendrá un curador. Eso lo dice el Código Civil de la Ciudad de México. La curatela podrá conferirse a personas morales con fines, sin fines de lucro, que puede existir una institución de, bueno, pues que es de, que no cobra, son una institución que hace trabajos de caridad, digámoslo así, y cuyo objeto primordial sea la protección y atención de las personas a que se refiere el artículo 450 de este código. En ningún caso la tutela y la curatela podrán recaer en la misma persona. Bueno, eso tiene un sentido lógico, ¿no? Nadie puede ser tutor y puede ser curador, ¿no? Al mismo tiempo. El artículo 619, en todo caso en que sea, que se nombre el menor un tutor interino, se le nombrará curador con el mismo carácter si no lo tuviera definitivo o si teniendo se haya impedido. También se nombrará un curador interino en el caso de oposición de intereses a que se refiere el artículo. Entonces, el Código Civil establece diferentes figuras a la existencia de la tutela y sobre todo también de lo que es el curador. El curador, bueno, ¿a qué está obligado el curador? ¿Cuáles son sus obligaciones conforme al Código Civil? Que también, obviamente, el que ejerza tutela, pues también tiene sus obligaciones, tiene sus características, pero bueno, si nos podemos hablar de tutela y curatela, nos amanecemos, yo creo, porque el tema es grandísimo. Tenemos esto: a defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera de él, exclusivamente en el caso de que estén en oposición con el tutor. O sea, puede estar en un juicio. A vigilar la conducta del tutor y a poner en conocimiento del juez todo aquello que considera que puede ser dañoso al incapacitado. Entonces, en civil, la Ciudad de México, el curador tiene la función de cuidar al tutor. Es como el vigilante, ¿no? Si el tutor hace algo mal que puede dañar al incapacitado, el curador puede ir con el juez de lo familiar o que corresponde al órgano jurisdiccional y pues puede informarlo. A dar aviso al juez para que se haga el nombramiento de tutor cuando éste faltare o abandonara la tutela, y a cumplir las demás obligaciones que la ley señala. Entonces, ya entendimos que es curador y quién realiza la tutela. Entonces, la tutela es el que ejerce todas las actividades y el curador el que lo vigila. Entonces, esos temas son bien interesantes porque en eso concluimos, ¿no? ¿Cómo concluimos? Bueno, vamos a ver un tema que varios sí se van a sorprender, que estoy casi seguro. Bueno, por favor, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, SMT Gómez Mon Jurídico, dejar su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiro, ver los videos gratuitos, el canal ahí está, son gratis, suscríbanse, pongan un comentario y denle like, ahí para que lo tengan ahí, por favor. Y también, pues si quieren en la presentación, no olviden subir su correo electrónico. Vamos a ver, bueno, ¿qué significa patrimonio de la familia en el Código Civil de la Ciudad de México? Vamos a ver qué nos dices con eso. Van de pensar, ¿qué nos quiera decir el maestro Jorge con eso? Bueno, pues ahí les va. Chequen y pongan atención. Artículo 723, eso se cuenta en el título 12, se llama del patrimonio de la familia, es capítulo único. Y dice así: el patrimonio familiar es una institución de interés público que tiene por objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia y sostener el hogar, ¿no? Entonces ya aquí ya estamos hablando de que hay una afectación, bueno, que hay un cambio ahí. Uno. Dos, que existe un patrimonio familiar y que lo considera el Estado como una institución pública. Y que se puede afectar, o sea, que puede contraer con varios bienes. ¿Y cuál es la finalidad? Proteger la economía de la familia
y sostener el hogar. Bueno, ya entendimos para qué es el patrimonio de la familia. Continuamos. Artículo 723. El patrimonio familiar puede incluir la casa habitación, el mobiliario de uso doméstico y cotidiano, pues la sala, roperos, libreros, una parcela cultivable o los giros industriales y comerciales cuya explotación se haga entre los miembros de la familia. Obviamente, nada más tiene que estar la familia. Así como los utensilios propios de su actividad, siempre y cuando no exceda su valor de la cantidad máxima fijada por este ordenamiento. Entonces, hay una cantidad dentro de ese patrimonio familiar. El artículo 724 indica que puede constituir el patrimonio familiar la madre, el padre o ambos, cualquiera de los cónyuges o ambos, la madre soltera o el padre soltero, los abuelos, abuelas, los hijos, hijas, o cualquier persona que quiera constituirlo para proteger jurídica y económicamente a su familia. Entonces, lo puede constituir todos estos que acabo de mencionar. ¿Con qué finalidad? Proteger la economía de la familia. La constitución del patrimonio de familia hace pasar la propiedad de los bienes a la que quedan afectos, a los miembros de la familia beneficiaria. El número de miembros de la familia determinará la copropiedad del patrimonio, señalándose los nombres y apellidos de los mismos al solicitarse la constitución del patrimonio familiar. Entonces, el patrimonio familiar puede ser formado, como ya lo dijimos, por la misma familia. Vamos a poner un ejemplo. Está mamá, papá y dos hijos. Y tienen una casa. Y los dos hijos ya están mayores y papá y mamá pues siguen viviendo, pero son mayores los dos hijos. Y ellos platican con un abogado y un abogado les dice, ¿saben qué? Para proteger sus bienes pueden hacer una constitución de un patrimonio familiar. Y van a decir, bueno, ¿y eso para qué? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ellos los pueden hacer esos dos cuatro y pueden hacer una casa, puede ser los muebles, puede ser un coche, puede ser una empresa, pero siempre y cuando la empresa la integren los cuatro. Bueno, los beneficiarios de los bienes afectos al patrimonio de la familia serán representados en sus relaciones con terceros, en todo a lo que el patrimonio se refiere, por el que nombre la mayoría. Pueden ser representados con relaciones a terceros, ¿no? O sea, puede representarlos en una legalidad o en un juicio a todo el patrimonio. Eso lo pueden definir. Los bienes afectos al patrimonio de la familia, y aquí viene lo interesante, son inalienables, imprescriptibles y no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno. ¿Y esto qué nos quiere decir? En palabras más, palabras menos. Si una familia forma su patrimonio, lo forma, van a estar como en copropiedad dentro de ese bien, dentro de esa casa, y en un futuro, en unos 2 años después, alguno de ellos tiene una deuda o algo así, y el acreedor piensa que puede embargar esa casa por el hecho de que está en conjunto ahí esa propiedad de patrimonio de familia, pues no se puede embargar y mucho menos generar un gravamen. Esto es lo interesante, que se protege todo el conjunto de los bienes, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué nos dice el Código Civil al respecto? Solo puede constituirse el patrimonio de la familia con bienes, sitios en el lugar en que esté domiciliado al que lo constituya, obviamente, pues la casa donde viven. Cada familia solo puede constituir un patrimonio, lo que constituye subsistente, el primero no producirá efecto legal alguno, ¿no? Entonces, nada más es uno el que se puede generar.
El valor máximo de los bienes afectados del patrimonio familiar señalados en el artículo 723 será por la cantidad resultante de multiplicar el factor 10.950 por el importe de 3 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, vigente en la época en que se constituye el patrimonio, autorizando como incremento anual el porcentaje de la inflación que en forma oficial determine el Banco de México. Este incremento no será acumulable, pero bueno, sí tendrá un aumento con respecto a lo que es la inflación. Tomé la unidad de medida que se ocupa todo el país, hice la multiplicación que menciona aquí este artículo y llega a la cantidad de 3.400.000 aproximado, es una cantidad mayor. Pero eso es lo que se puede generar en un patrimonio familiar. Pero aquí lo importante, no es embargable y no se puede meter un gravamen. Es impresionante. Y ahorita al final de la conferencia les voy a platicar por qué. Los miembros de la familia que quieren constituir el patrimonio lo harán a través de un representante común por escrito al juez de lo familiar, designando con toda precisión los bienes, muebles e inmuebles para la inscripción de estos últimos en el registro público. La solicitud contendrá los nombres de los miembros de la familia, el domicilio de la familia, el nombre del propietario de los bienes destinados para constituir el patrimonio familiar, así como la comprobación de su propiedad y certificado de libertad de gravámenes en su caso, excepto de servidumbres, y el valor de los bienes constitutivos del patrimonio familiar no excediera lo fijado en el artículo que acabamos de ver de este ordenamiento. El juez de lo familiar aprobará en su caso la constitución del patrimonio familiar y mandará que se hagan las inscripciones correspondientes al registro público. Cuando el valor de los bienes afectados al patrimonio de la familia sea inferior al máximo fijado del 730, podrá ampliarse el patrimonio hasta llegar en ese valor. La ampliación se sujetará al mismo procedimiento que para la Constitución fije el Código de la materia. Entonces, este es un tema de suma importancia porque este es un servicio que podemos dar como abogados. Protege tu patrimonio como familia. Al momento que tú se realice esta acción legal ante el juez de lo familiar y se inscriba en el registro público, los que constituyen ese patrimonio familiar lo aseguran, porque ya no puede ser gravable, no se puede embargar, no puede pasar nada, se quedaría así y es imprescriptible, que obviamente va a quedar como en una forma de copropiedad entre todos, pero va a estar seguro porque, por ejemplo, si uno de ellos por fuera posteriormente llega a tener unas deudas y quiere embargarle algo, pues no le van a poder embargar esa casa. Jamás se va a poner un gravamen. Entonces, esa es una manera de proteger el patrimonio familiar. Y eso en verdad es un servicio que se debe pagar bien. Bueno, ese es mi buen consejo. Espero que les haya gustado. Es una gran conferencia de UCBile. Aquí, por favor, suban su correo electrónico si quieren subir, quieren la presentación, por favor, suban su correo electrónico si quieren la presentación, su número telefónico para ver, si quieren presentar al Grupo Vampiro. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Estamos todos acalorados, igual que la licenciada Regina, está toda acalorada igual que yo. Entonces, muchísimas gracias. Permítanme un momento, por favor.